Hola doctora, soy el cadete segundo año González Marcos y el tema que yo elegí es la psiquiatría forense. Voy a pasar a explicar mi trabajo en Word y con mis palabras voy a tratar de dar una respuesta a la importancia que tiene la misma en la función policial que nosotros hemos elegido siendo cadetes, ¿no? Eh, bueno, la psiquiatría forense quiero recalcar que es la subunidad de la psiquiatría, porque la psiquiatría es una rama más de la medicina. Bueno, la psiquiatría forense sería otra rama de esa rama. Bueno, la psiquiatría forense sería la aplicación de la psiquiatría clínica al derecho. El derecho sería la parte judicial de nuestro Estado, con el objetivo de establecer las facultades mentales que tiene una persona, con el propósito de delimitar el grado de responsabilidad penal y capacidad civil del individuo al momento de delinquir. ¿Qué quiere decir esto? Que la psiquiatría forense se va a encargar de que de establecer si esa persona que cometió el delito tiene una responsabilidad penal o si tuvo una capacidad que le permitió ejercer ese delito. En todo caso, la ley entenderá que la persona que cometió ese delito sería inimputable porque no pudo dirigir su acción o no pudo comprender lo que estaba haciendo. Pero esto lo voy a desarrollar más adelante. Primero me quiero enfocar bien en tres puntos, que es la imputabilidad, la culpabilidad y la responsabilidad de una persona al momento de cometer un delito. Primero vamos a lo que es bien el delito que comete la persona y las tres características que debe tener al momento de cometer un delito que está establecido en el Código Penal argentino, y si estas alteraciones mentales hacen que le quite grado, que atenúe más que nada su pena o que lo libre de una pena posible. En ese caso están establecidas bien algunas alteraciones psiquiátricas que voy a pasar a definir más adelante. Bueno, primero que nada quiero decir que la imputabilidad es la capacidad de una persona de delinquir por su facultad de obrar libremente, que conforma todo el conjunto de condiciones que desde el punto de vista psicológico debe reunir una persona, ¿no? Que se le puede atribuir la comisión de un delito. O sea, que una persona que esté en estado perfecto o normal de su desarrollo psicológico y que pueda cometer un delito es totalmente imputable y es totalmente factible a que se le imponga una pena. El, la palabra imputabilidad proviene del latín imputo o imputare, que significa asignar, atribuir o poner en la cuenta o a cargo de alguien. En el Código Penal tenemos establecido que la imputabilidad es la capacidad del autor para comprender la criminalidad del hecho o de dirigir sus acciones. Esto es algo muy importante y es a lo que más me voy a basar, digamos. Tenemos diferentes escuelas como las clásicas o el positivismo que tratan de definir un poco la imputabilidad, y que nuestro Código Penal argentino toma mucha parte de esas definiciones para traducirlo lo que hoy es hoy en día la definición de imputabilidad, que es la que acabo de leer. Bueno, antes los clásicos tenían como base de la imputabilidad el ejercicio del libre albedrío sería, que es una persona que tiene la elección libre total de cometer un delito. Esa persona es imputable. Para las personas clásicas, la escuela clásica, digamos, que estaba a cargo de Carrará. En cambio, los positivistas decían que el hombre no es libre, el hombre está sujeto a la ley universal de la causalidad. Y bueno, es totalmente contrario, digamos, lo de los clásicos. Ellos pensaban de otra forma más diferente. Ellos pensaban que la imputabilidad se vincula con el hecho de vivir en sociedad. También tenemos las escuelas eclécticas que decían que la capacidad y la personalidad eran la base fundamental para la imputabilidad. O sea, la capacidad que yo tengo y mi personalidad, con eso solamente ya soy imputable. Puedo ser factible a que me condenen a cualquier pena. Eh, Hay otras definiciones en las eclésticas que, por ejemplo, Impallomeni sostenía que el hombre es imputable porque la pena puede actuar sobre él como
coacción psicológica, o sea que el hombre imputable tiene una repercusión en su mente sobre que si comete tal delito le va a pertenecer tal pena. Pero esto es algo que se ha ido modificando con el tiempo porque se vio que solamente condenaban a las personas que por el hecho de cometer un delito ya eran penadas, pero no es así, sino que hay un trasfondo detrás de esto, ¿no? Bueno, tras varias definiciones de imputabilidad, nuestro país quedó con que consiste en la capacidad de obrar en derecho penal, es decir, la capacidad de realizar actos que llevan consigo las consecuencias penales de la infracción. Eso es tomado de las escuelas eclécticas, bien dicho, y que aún así juristas y doctrinarios en la materia de derecho han tomado esta definición para aplicarlo en la psiquiatría forense, digamos. Bueno, la culpabilidad, que era otra característica que debía tener un imputado, es la capacidad que tiene de actuar de manera reprochable. O sea que yo cometo un delito y estoy totalmente reprochable tanto por la sociedad como por el juez como por mí mismo. Se caracteriza también por ser biológico o psicológico o biológico psicológico. El término de responsabilidad, que proviene del latín respondeo, que quiere decir prometerse u obligarse a algo, es el sentido que tengo yo del deber, digamos. La responsabilidad penal de nuestra ley se basa en un principio mixto, resulta de la convergencia de dos elementos, de los factores del criterio biológico y de los factores del criterio psicológico. O sea que el biológico y el psicológico se mezclan entre sí tanto en la responsabilidad como en la culpabilidad, ¿no? Bueno, en el criterio biológico están la alteración morbosa de las facultades, que es una enfermedad mental, el estado de inconsciencia, ya sea por epilepsia, ebriedad o también por insuficiencia de las facultades. En cambio, el criterio psicológico va más a la imposibilidad del imputado de comprender el acto en sí o de dirigir sus acciones. Esas dos son en el caso del psicológico para la responsabilidad. Se caracterizan en ese orden, biológico-psicológico. Cuando concurre consecutivamente el biológico y el psicológico, la ley establece que no hay delito por ausencia de imputabilidad, que sería una persona inimputable. Y es por eso que esa persona que tiene esas alteraciones, tanto biológicas como psicológicas, no puede responder por los actos. Esto es algo que ha ido evolucionando con los años, porque antes era el que cometía el delito, marche preso, mal dicho, y se cumplía con la condena. Defino los estados de inconsciencia, que pueden ser por ebriedad, ebriedad del sueño, epilepsia, emoción inconsciente, hipnotismo, sonambulismo y manía transitoria. Esos son los casos de estado de inocencia según la ley. No hay otros estados de inocencia. No puede ser, por ejemplo, falta de sueño, digamos. También es que el imputado tiene ciertos factores a su favor, digamos, que es el por qué comete el delito, ya sea porque está solo, porque tuvo problemas con la familia, porque está consumido en el alcohol, en la droga. O sea, yo explico en mi Word que hay varios factores en donde se explica en la mayoría de los casos de por qué la persona imputada comete el delito. También hay un trasfondo detrás de él que dice el por qué comete el delito. No es que comete un delito porque sí, ¿no? Bueno, uno de los déficits mentales que puede tener la persona es insuficiencia de las facultades mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que es la inmadurez psíquica del autor del hecho. O sea que está, digamos, no está bien desarrollada su mente, o no está bien desarrollada, ya sea porque es menor de edad y es incapaz de comprender lo que pasa porque se está insertando en una sociedad, o también puede ser por alguna enfermedad que haya contraído, una patología que haya contraído el imputado, que haya
hecho inmadurar a su cerebro, digamos. Entonces puede ser que ya sea causado en el momento que estaba en el útero, como consecuencias múltiples, por el nacimiento o en la infancia, ¿no? Zaffaroni decía que la insuficiencia de las facultades mentales es un supuesto en que las mismas no alcanzan el nivel exigido para que la conciencia como función sintetizadora opere en condiciones normales. Solo quería citar eso, que es algo sumamente importante. Las deficiencias mentales, que es otra, es el conjunto heterogéneo de las personas que padecen el síndrome común de bajo coeficiente intelectual. Y el coeficiente intelectual es la capacidad de una persona midiendo su inteligencia. Hay más de 100 causas capaces de producir una deficiencia mental, ¿no? Y esto, ¿cómo se evalúa? Tras un test de coeficiente intelectual, en donde se determina que la puntuación de 85 a 115 serían las personas normales. O sea, aquellos que logran esa puntuación son personas normales que están bien psicológicamente. Por arriba son superdotados y por abajo ya serían personas con bajo coeficiente intelectual. Se dice que hay una parte fronteriza que es entre el 70 y 85 puntos, que serían los deficientes mentales borderline o fronterizos. Pero como estos conforman un 16% de la población en general, que es mucha cantidad, no se los consideraba tanto como personas con bajo coeficiente. Entonces se estableció que del 70 para abajo. Los que tienen 70 para abajo padecen de deficiencias mentales. ¿Qué pasa con estas personas? Que al momento de delinquir se explica porque no alcanzan el requerimiento psicológico debido para comprender la criminalidad de un acto. Otra de las alteraciones que puede ser psíquica es la alteración morbosa de las facultades. Bueno, la alteración morbosa dice que al trastorno general y persistente de las funciones psíquicas cuyo carácter patológico es ignorado o mal comprendido por el enfermo y que impide la adaptación lógica y activa a las normas del medio, sin provecho para sí mismo ni la sociedad. Este efecto es el de impedir o comprender la criminalidad del acto o de dirigir sus acciones. Eso es lo que estableció el Código Penal también para la persona inimputable. Se relaciona la insuficiencia de las facultades con la oligofrenia y a la alteración morbosa con la psicosis. El doctor Monchablón Espinosa dice que la alteración morbosa de las facultades hace referencia a la locura o a la psicosis, para tener en cuenta que la alteración morbosa va más bien al no poder comprender, son trastornos mentales de la persona, se relacionan con la psicosis o la locura. Bueno, hay algunas definiciones que según el punto de vista psicopatólogo, como la Constitución, nosotros tenemos entendido que la Constitución sería como la Constitución Nacional, ¿no? Pero en este caso, desde el punto de vista psicopatólogo, son aquellas que incluyen los caracteres psicológicos transmitidos por herencia. Otra definición sería temperamento, es la forma de ser de cada uno. El carácter es la manera de ser relativamente una y constante de sentir, de pensar y de querer del individuo. La personalidad es la síntesis de todos los elementos que hacen la conformación psíquica del sujeto: sentimientos, valoraciones, pensamientos, tendencias. Todo eso es una personalidad. Una personalidad anormal es aquella en la cual se hacen variaciones en más o en menos de los elementos de la personalidad. O sea que carecen de algunas características de la personalidad, ¿no? Ya sea por inhibiciones, evoluciones anormales, etc. Bueno, otro estado que era el que hemos estado mencionando antes, es el de la ebriedad. Está en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, la ebriedad, en el cual diagnostica que es la alteración morbosa de las facultades y estado de inconsciencia.
Esto sería tranquilamente una excusa perfecta para decir que la persona que cometió el delito no se encontraba en su plena capacidad. Podría ser tranquilamente un atenuante o bien una causa de inimputabilidad, porque no permite la posibilidad de comprender la criminalidad y tampoco de dirigir sus acciones. El estado mental y la capacidad de inquirir. En el Código Penal tenemos la incapacidad establecida en el artículo 76. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía de alguna enfermedad mental que lo hacía inimputable, podrá disponerse provisoriamente su internación en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso para sí o para terceros. En tal caso, sus derechos de parte serán ejercidos por el curador, o si no lo hubiere, por el defensor oficial, sin perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado fuere menor de 18 años, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutor. ¿Qué quiere decir esto? Que si se presumiere que una persona que cometió un delito tiene alguna enfermedad mental, se lo interna para que se evalúe si esto es correcto o no. En el caso que sea correcto, bueno, va a quedar al mando de su padre, madre o tutor, o de eso en el caso de los menores de 18 años, o si no, a cargo de su defensor, porque ya no es una persona que no puede pensar por sí misma, no puede dirigir sus acciones. Entonces, ya establecimos imputabilidad, culpabilidad, responsabilidad. Expliqué un poco algunas alteraciones psíquicas que padece la persona y en la cual se la puede atribuir una imputabilidad. Bueno, ya mi conclusión es que esto es importante a la hora de la carrera policial porque nosotros nos podemos encontrar con una persona que comete un delito pero tal vez sufre algún problema mental, y es ahí donde interviene la medicina legal, ¿no? Para ayudar al derecho, para que estas cosas se establezcan, porque como ya hemos sabido antes no era esto así. Esto, como ha ido evolucionando, me parece perfecto que hoy en día se trate a una persona con incapacidad mental como alguien inimputable, porque es alguien que no puede dirigir sus acciones. Aunque cometió un delito, no hay que echarle la culpa, por así decirlo, no hay que cargarle penas porque esto está mal. Hay personas que tienen el coeficiente intelectual normal, cometen delitos y salen libres, digamos. Hay que tomar acciones sobre eso. Me parece muy bien que la ley adopte este medio. Y nosotros como oficiales el día de mañana me gustaría que esto se tome en cuenta, ¿no? El tema de la ebriedad, del momento que se encontraba la persona, si tuvo algunos trastornos familiares desde su infancia. Son cuestiones a tratar para la medicina que nos ayuda a nosotros como ayudantes del Estado judicial a esclarecer los hechos y a que se haga la justicia lo más parcial posible. Esto sería todo por mi parte. Espero que haya sido algo claro y nos estamos viendo pronto.